Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Deseo que se encuentren muy bien en este inicio de 2023, que este sea un año muy provechoso para sus proyectos, para sus sueños y sobre todo para la educación pública de nuestro país, que es un bien común que todos defendemos y del cual todos debemos sentirnos muy orgullosos. Al día de hoy he sido invitada por la Secretaría de Educación de Bogotá para compartir con ustedes una serie de reflexiones respecto a las posibilidades que tenemos para articular la biblioteca escolar con los proyectos educativos institucionales. En este orden de ideas me voy a servir compartir la pantalla para que podamos comenzar un ejercicio que nos permita identificar qué opciones podríamos tener para que la biblioteca escolar sea ese espacio para el encuentro, para el diálogo con la comunidad educativa. Es importante mencionar que lo que hoy voy a compartir con ustedes no corresponden a reflexiones individuales, sino que al contrario es un producto derivado del trabajo que en los últimos años se ha realizado desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y el colectivo social Bibliotecas a la Calle. Pero hay un asunto que es fundamental y son los ejercicios que hemos podido acompañar de actualización de proyectos educativos institucionales en el municipio de Medellín durante los años 2014 y 2015 y en Antioquia durante los años 2019, 2020 y 2021. En este proceso de actualización de proyectos educativos institucionales, hemos trabajado alrededor de 400, incluso yo creo que 500 instituciones educativas en la posibilidad de actualizar estos documentos, estas rutas de navegación, y eso nos ha permitido preguntarnos de qué manera se vincula la biblioteca escolar con estos documentos maestros. En este orden de ideas, lo que aquí presento corresponde a un trabajo de un equipo interdisciplinario, del cual debo resaltar el trabajo de la profesora Luz Milleret Vázquez, quien es coordinadora en la institución educativa Antonio Derca Santo Domingo, de la profesora Ildamar Rodríguez Gómez, quien es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y del profesor Dairo León Quintero, quien es profesor en el Tecnológico de la Universidad de Antioquia. Parto entonces de pensar que la posibilidad de preguntarnos cómo vincular la biblioteca escolar con los proyectos educativos institucionales responde a una necesidad de pensar la biblioteca escolar como un dispositivo pedagógico, es decir, de centrarnos de miradas bibliotecológicas y darnos cuenta que ésta se encuentra inserta en un contexto educativo con unos propósitos formativos y en tanto se vuelve necesario desarrollar el tacto pedagógico que nos permite y que supone la posibilidad de ver inmediatamente a través de los motivos o de las relaciones causa-efecto que nos demandan los procesos formativos en los contextos escolares. En general, las bibliotecas, como lo anticipaba, han sido pensadas en una dimensión bibliotecológica, pero esto nos ha apartado de una manera sustancial de comprender que la biblioteca escolar tiene un componente netamente formativo que responde a propósitos pedagógicos de acuerdo a los contextos escolares en la cual se ubica. Y en este orden de ideas, acá en esta charla, hago a ustedes, queridos maestros, maestras, directivos, directivas, bibliotecarios y bibliotecarias, una invitación a ejercitar ese tacto pedagógico. Ejercitar ese tacto pedagógico significa ver una situación que reclama sensibilidad, entender el significado de lo que estamos viendo, en este caso alrededor de la biblioteca escolar, sentir y saber la importancia de esta situación para que nos preguntemos qué hacer con ella. En este orden de ideas, el tacto pedagógico va a ser útil porque nos va a permitir darnos cuenta de que la biblioteca escolar es mucho más que un centro de recursos, es un espacio que tiene unas intencionalidades vinculantes con los proyectos educativos institucionales y con cada uno de los elementos que lo componen. Es así como en esta charla espero que podamos acercarnos a algunas orientaciones para pensar cómo articular el trabajo de la biblioteca escolar con los proyectos educativos institucionales, pero que además encontremos en los proyectos pedagógicos que por ley tenemos en Colombia, que son 16, una posibilidad para dinamizar y darle vida a la biblioteca escolar y finalmente que podamos dar a conocer
cómo podría ser esa articulación en el marco de las gestiones educativas o de las gestiones escolares que están consagradas en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Para que podamos entonces tener un marco reglamentario, un contexto normativo para pensar y acercarnos a estos propósitos, quiero destacar que hay unos documentos que son fundamentales y que van mucho más allá del manifiesto de la biblioteca escolar planteado por la IFLA y que están situados en nuestro sistema de educación nacional. Lo primero es la Ley General de Educación, por supuesto, que nos plantea específicamente en sus artículos 102, 138 y 141 información respecto a los textos y materiales educativos que son recursos indiscutibles para poder pensar la biblioteca escolar. El decreto 1860 de 1994, que es el decreto a partir del cual podemos comprender cómo se organizan los proyectos educativos institucionales en el país, también nos permite a través del artículo 17, por ejemplo, preguntarnos por el material didáctico, a partir del artículo 42, por cómo se deberían conformar y usar los bibliobancos y la biblioteca escolar, y a partir del artículo 44 por el material didáctico producido por los y las docentes. Y finalmente en el artículo 46 por la infraestructura que en este caso correspondería a la biblioteca escolar. En el año 2015 se plantea un decreto reglamentario que compila la normatividad que tenemos en el país alrededor de del sistema de educación nacional, y allí nuevamente se destacan elementos presentes en el decreto 1860 de 1994. Además de esto, es muy importante plantear que la Guía 34 del 2008 para el mejoramiento institucional nos da un marco de acción muy amplio en relación con las gestiones educativas para que podamos preguntarnos de qué manera la biblioteca escolar puede articularse con cada una de ellas. La ley 1620 del año 2013 también podría ser un escenario reglamentario para que nos preguntemos cómo ese dispositivo pedagógico, en nuestro caso en Colombia, puede ser un escenario para tramitar las diversas situaciones pedagógicas en la construcción de ciudadanías. Y mucho más reciente encontramos 4 documentos que son fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero tiene que ver con el COMPES 4068, que es un gran logro para nuestro país, en el cual se aprueba la Política Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad de Bibliotecas Escolares, que puede llevarse a cabo gracias al arduo trabajo que realiza el Ministerio de Educación Nacional junto con el CERLAL. El Diagnóstico Nacional de Bibliotecas Escolares, que se realiza por primera vez en nuestro país y nos permite tener un panorama general de qué pasa con la biblioteca escolar. La política pública de recursos educativos, en los cuales aparecen elementos cruciales para que pensemos en la conformación de servicios, estrategias y proyectos en este dispositivo pedagógico, y por supuesto para el caso de Bogotá, el plan de lectura, escritura y oralidad, Leer para la Vida, que ya nos da un contexto específico para que pensemos la articulación con las bibliotecas escolares. Ahora bien, si empezásemos a pensar un poco qué pasaría con la articulación de la biblioteca escolar al PEI, lo primero que les invitaría es a que retomáramos la definición de proyecto educativo institucional planteado específicamente en la Ley General de Educación, que nos indica que los PI deben responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Esto es fundamental porque muchas veces los proyectos educativos institucionales son un compendio de documentos o incluso un único documento muy extenso, que es construido por directivos, que no se construye colaborativamente y que incluso es desconocido por la comunidad educativa. Y para que podamos pensar en articulaciones, pues lo primero sería poder pensarnos cómo efectivamente la biblioteca escolar puede tener una vinculación con un PI vivo. Por eso les quiero proponer 5 principios para pensar el proyecto educativo institucional a la luz de la biblioteca escolar. El primer principio alude a que tengamos un PI que se construya con el otro, con la otra, y no para el otro y la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las potencialidades de los proyectos educativos institucionales alude a su construcción colectiva, a la posibilidad que tenemos de congregar voces diversas sobre los temas que son transversales para las instituciones educativas. En este orden de ideas se trata de generar diálogos
donde se encuentren los diversos estamentos de esta comunidad, permitiendo conocer cómo vemos la institución, cómo la soñamos, cómo la vivimos, qué necesidades tiene, cuáles son sus prioridades. Hemos estado acostumbrados y acostumbradas a dar línea de lo que hay que hacer desde los cargos directivos, pero todavía tenemos mucho trabajo en pensar cómo hacer colaboración, cómo hacer procesos de juntanza que permitan que los PI en este caso no se construyan para los otros, sino con los otros y las otras. Algunas ideas para que ustedes puedan llevar a cabo este principio que les propongo, por ejemplo, serían invitar a los diversos estamentos de la comunidad educativa a la creación de una comunidad de trabajo que dinamice el PI, lo mantenga vivo y tenga un trabajo alrededor de este. Sabemos que los PI son proyectos y son documentos que son inacabados, en tanto requieren una comunidad que lo dinamice, que lo revise y que además permita que se apropie. También realizar actos simbólicos que consoliden y reafirmen el compromiso de la comunidad de trabajo alrededor del PI, organizar equipos de trabajo articulados a las gestiones de calidad que nos plantea la guía 34, que exploraremos un poco más adelante, permitiendo que en este haya participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. Y un asunto fundamental es sistematizar la experiencia de esta dinamización del PI a partir de procesos de escritura que nos permitan representación de las diversas voces de los integrantes y así alimentar esos proyectos educativos institucionales. Un segundo principio que les invito a considerar es un PI que reconozca la diversidad, un PI que escuche las voces y articule esas voces para dar vida a su implementación. Reconocer la diversidad en el PI no se refiere solamente a categorías étnico-raciales. Reconocer la diversidad en el PI implica reconocer que la misma condición humana es diversa. Es una mirada al ontológico, a quiénes somos y a qué nos dedicamos. Es una mirada a los horizontes institucionales, a los objetivos, a los saberes y a los conocimientos que circulan en la escuela. Algunas ideas para que puedan llevar a cabo este principio es, por ejemplo, recordar que la intencionalidad de los proyectos pedagógicos se sitúa en dar respuesta a estas preguntas que socialmente surgen y se modifican y que responden en la historia de nuestro país a diversos momentos que nos han generado oportunidades para preguntarnos, por ejemplo, qué significa ser ciudadano en Colombia, a quién debo reconocer, cómo debo reconocerme, cómo debo reconocer mi territorio, qué significa el entorno del cual hago parte, cómo me reconozco en relación con la interacción que existe en la comunidad de la cual soy parte, qué sentidos adquiere mi cuerpo en relación conmigo mismo, con los otros y el entorno. Podemos también hacer del gobierno escolar una oportunidad para que emerjan formas de encuentro y relacionamientos basados en valores democráticos como la pluralidad, el respeto, la solidaridad, la libertad, la igualdad, la justicia y la participación. Y por supuesto trabajar en la convivencia escolar a través del reconocimiento del otro, de la otra y el énfasis en los derechos humanos. Estos pueden ser alternativas que nos permitan pensar un PI que reconozca la diversidad más allá de la categoría étnico-racial y de la diversidad sexual. Un tercer principio es pensar un PI fundado en el respeto a los derechos humanos, en la dignidad humana y la diversidad. Para esto es fundamental partir de la Declaración de los Derechos Humanos, que en su artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es así como el PI, en este caso, si lo pensamos como un PI que respete los derechos humanos, debe considerar que su formulación está transversalizada por un enfoque de derechos, garantizando con esto la posibilidad de espacios adecuados para el encuentro, el diálogo y el conocimiento bajo una condición de humanidad. Aquí algunas ideas, queridos maestros, maestras, para que ustedes puedan llevar a cabo este principio, estimados bibliotecarios y bibliotecarias, es pensar un PI que se articule y que tenga muy en cuenta la vinculación de los bibliotecarios con el Comité de Convivencia Escolar que está reglamentado en la Ley 1620 y que pueda apoyar todo el trabajo en relación con derechos humanos. Revisar el horizonte institucional propuesto por el proyecto educativo institucional para verificar e identificar si este incluye elementos relacionados con los derechos humanos y el reconocimiento a la diversidad,
generar la articulación entre las cátedras y proyectos pedagógicos que permitan de modo conceptual y experiencial fortalecer los derechos humanos, la dignidad y la diversidad, y pensar y construir colaborativamente el manual de convivencia desde un enfoque que aporte al buen vivir, a la convivencia, y no solamente pensar el manual de convivencia como un elemento coercitivo y punitivo. Un cuarto principio estaría en relación con pensar un PI respetuoso de las características institucionales y en diálogo con el contexto, porque es fundamental, como yo lo planteaba en la definición de PI en la Ley General de Educación, que este se contextualice al territorio en el cual está ubicado, que tenga en cuenta los actores, las organizaciones, los sujetos del entramado social, y en este orden de ideas que pueda reconocer sus elementos culturales, políticos, educativos y económicos. Así, algunas ideas para llevar a cabo este principio es que, retomando la dimensión cultural, podamos hacer, por ejemplo, un inventario de las organizaciones cercanas al sector, bibliotecas, casas de la cultura, teatros, escenarios deportivos, entre otros, así como identificar actores que influyen en las organizaciones y buscar puntos de articulación de los mismos con la escuela. En la perspectiva de la dimensión política, también podemos hacer un inventario de agremiaciones, colectivos, movimientos sociales que habitan el territorio, las juntas de acción comunal, líderes comunitarios, entre otros, para que nos puedan permitir articular el trabajo con la escuela. Y esto va a ser un ejercicio fundamental para que ese PI sea respetuoso con las características, con el contexto, con el sector. Finalmente, el último principio sería un PI en diálogo con la madre tierra, que recupere saberes propios en un escenario de traducción igualitaria, a fin de que podamos reconocer los legados y las posibilidades que existen en diálogo permanente con una escuela que es diversa, que es plural, pero que hoy en día tiene grandes retos en esta era del antropoceno, en medio de esta crisis ecológica, de esta crisis ambiental que vivimos como humanidad. En este orden de ideas será muy importante reconocer una reflexión amplia que la condición de diversidad cultural de la cual somos herederos y herederas es la posibilidad para construir una comunidad educativa que no solamente reconozca la cultura, sino que reconozca todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Hacer manifiesto que el reconocimiento cultural no solamente nos remite al reconocimiento de lo ancestral, sino que implica también un ejercicio propio en el que nos reconozcamos parte de un contexto educativo. Así, en este orden de ideas y partiendo de estos principios, quiero nuevamente compartir acá la pantalla para que tengamos muy presente que, de acuerdo al decreto 1860 de 1994, hay 14 elementos que debemos considerar para la construcción de los PEI, los cuales ustedes están viendo en la presentación, desde los principios y fundamentos, todo lo que tiene que ver con nuestro horizonte institucional, los objetivos, la estrategia pedagógica, el plan de estudio y los criterios de evaluación, los proyectos pedagógicos, el manual de convivencia, el gobierno escolar, los costos educativos, la relación con otras organizaciones que habitan el sector, el territorio en el cual está ubicada la escuela, la evaluación de recursos, la expresión de culturas locales y regionales, de expresiones artísticas y culturales, todo lo que alude a la organización administrativa y evaluación de la gestión y los programas para la educación y el desarrollo humano. Son 14 elementos que la pregunta es cómo los articulamos con la biblioteca escolar. Y para esto es fundamental recordar que las bibliotecas, independientes si son escolares o públicas, tienen unas funciones sociales que aluden a lo cultural, a lo educativo, a lo económico, a lo político y hoy en día a lo ambiental o ecológico. Aquí ustedes van a poder ver un pequeño cuadro que lo que busca es plantear que esas funciones sociales pueden responder a elementos particulares del PI y que es una invitación a pensar cómo hacer un ejercicio de curricularización, no de didactizar, sino de pensar cómo vamos a articular, cómo vamos a volver la biblioteca escolar parte fundamental de este entramado. Y para volverlo parte fundamental de este entramado, pues habría que preguntarnos, por ejemplo, cómo la biblioteca escolar responde a un horizonte pedagógico, que son los principios y fundamentos, o a todo lo que tiene que ver con los objetivos de formación, cómo nos articulamos, por ejemplo, en relación con las expresiones culturales locales y regionales que la escuela ya considera en su proyecto educativo institucional. ¿Cuál es la relación de la biblioteca escolar en este ejercicio? En términos, por ejemplo, de las funciones políticas o de ciudadanización, pensar cómo la biblioteca escolar se articula con el gobierno escolar, cómo la biblioteca escolar también
es una dinamizadora de ese manual de convivencia y cómo hace parte del mismo, o en elementos de las funciones educativas y o formativas. ¿Cuál es el lugar de la biblioteca escolar en el acompañamiento a planes de estudio, a proyectos pedagógicos, a la misma estrategia pedagógica? Históricamente hemos reconocido que la biblioteca escolar tiene un rol protagónico en el acompañamiento a planes de estudio, pero es importante reconocer que no es su único lugar de trabajo. Y este sería entonces un primer elemento, una primera invitación a que ustedes se reuniesen con sus equipos para pensar a la luz de estos 14 elementos que considera el decreto 1860 para los proyectos educativos institucionales, cómo podemos dinamizar esas funciones de la biblioteca escolar. Es claro que la biblioteca escolar, por su naturaleza, tiene unas funciones que aluden a lo educativo y o formativo, pero la escuela no solamente tiene una relación educativa o formativa, la escuela tiene unas dimensiones que también aluden a la cultura, a las necesidades de pensar un entorno en el medio de esta era del antropoceno. También, por supuesto, por ejemplo, en el gobierno escolar es claro cómo hay un asunto que tiene que ver con la política y la ciudadanización de estos estudiantes, que no es otra cosa que es ubicarlo en los fines y principios de la educación, y es el tipo de ser humano que estamos contribuyendo a formar, o sea, qué tipo de ciudadano estamos contribuyendo a formar para nuestro país. Es así entonces como acá dejo una pequeña invitación a que con ayuda de estos ejemplos y de estos principios ustedes puedan pensar las formas de articulación de esos 14 elementos con las funciones sociales de la biblioteca. Ahora bien, podríamos también pensar que la biblioteca escolar puede articularse con los proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos corresponden específicamente a uno de esos 14 elementos que ustedes están viendo acá, al elemento 6, que son los proyectos pedagógicos, y que de acuerdo con el decreto 1860, estos involucran acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y la conservación del medio ambiente y en general los valores humanos. Los proyectos pedagógicos responden a preguntas que en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, buscan aportar a la formación integral de los educandos. ¿Qué pasa con los proyectos pedagógicos? Que en Colombia, además de un plan de estudio, tenemos 16 proyectos pedagógicos obligatorios, que son los que ustedes están viendo acá en esta imagen. Si bien la biblioteca escolar históricamente ha tenido, digámoslo, una responsabilidad, una corresponsabilidad en apoyar el elemento de planes de estudio, pues encontramos a partir del trabajo realizado en actualización de proyectos educativos institucionales y de la investigación en biblioteca escolar, que la biblioteca escolar puede de manera sustancial, de manera contundente, apoyar los proyectos pedagógicos. Puede pensar, por ejemplo, cómo articularse con Cátedra de la Paz, con Cátedra del Emprendimiento, con la Cátedra de Teatro y Artes Escénicas, pero también con los proyectos de educación, de proyectos de educación sexual, con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el proyecto pedagógico de enseñanza de la historia. Y aquí entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los responsables de los proyectos pedagógicos transversales en la escuela? Pues los proyectos pedagógicos, como bien su nombre lo indica, son transversales y no deberían estar endilgados a un área específica o a un docente específico, sino que para ello es fundamental que pueda pensarse cómo estos pueden ser un ejercicio que esté presente en el día a día de la escuela. Y para ello es muy importante entablar un diálogo abierto y plural con los saberes que transitan en el contexto escolar. Por eso es que la invitación para esta charla y con todo el trabajo que hemos venido realizando es que los proyectos pedagógicos puedan ser ese elemento, pues, y la biblioteca escolar puede articularse, por supuesto, con todos, pero en este caso específico nuestra invitación es que sea ese elemento el que nos permita dinamizar la biblioteca escolar. Y para eso quiero proponerles 3 momentos de articulación: planificar, vivenciar y reflexionar. En relación con la planificación, la invitación es a que las personas que hacen parte de la biblioteca escolar, bibliotecarios y bibliotecarias, junto con directivos y maestros, es decir, como comunidad educativa, incluso incluyendo al estudiantado, puedan pensar
cada uno de los proyectos pedagógicos y en este caso de planificar, se reúnan y piensen cómo quisieran realizar esos proyectos pedagógicos. ¿Qué normas, por ejemplo, existen de ese proyecto pedagógico? ¿A qué proyecto específica responde ese proyecto pedagógico? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, articularlo a partir de la biblioteca escolar? ¿Qué podríamos aportar? No solamente entregar materiales, sino que actividades, por ejemplo, de alfabetización informacional, de búsqueda de información, alrededor del fomento a la lectura, podríamos realizar desde la biblioteca. Porque allí, en esa garantía de derechos humanos, como el acceso a la cultura y derechos constitucionales, como el acceso a la información, por supuesto que los proyectos pedagógicos podrían ser acompañados por la escuela. Entonces, recuerdo, planificar sería ese primer momento en el cual, a partir de la conformación de unos equipos de trabajo, la biblioteca escolar se preguntara cómo puede articularse con un proyecto pedagógico específico, cómo puede convertirse incluso en un escenario de trabajo para que ese proyecto pedagógico cobre vida. Aquí ustedes van a encontrar algunas preguntas a las que responden esos proyectos pedagógicos. Solo algunos ejemplos. En el proyecto pedagógico que busca la protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, se responden a preguntas filosóficas como ¿por qué es importante hacer un uso adecuado de la naturaleza? ¿Qué debo reconocer en mi entorno? ¿Es posible que la biblioteca escolar pueda aportar desde su ser, desde sus servicios, colecciones, a ello? Claro que es posible y no está siendo desarrollado en el marco de un plan de estudios, sino de un proyecto pedagógico que es transversal a este proceso educativo. En el contexto, por ejemplo, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, podríamos aludir a preguntas como ¿dónde se construye la identidad? ¿Por qué importamos como elementos étnicos diversos y plurales? O, por ejemplo, en la Cátedra de la Paz, dar respuesta a preguntas cómo mantenemos un contrato social equilibrado y pacífico. La invitación es que en este primer momento, les recuerdo de planificar, podamos identificar preguntas filosóficas a las cuales responden esos proyectos pedagógicos y que nos permitan dinamizarlos y pensar articulaciones a partir de esos equipos interdisciplinarios creados y de la biblioteca escolar. En un segundo momento, vivenciar, les invitaría a que pudiesen entonces empezar a darle a ese proyecto pedagógico una identidad institucional que esté enmarcada, por supuesto, en todo el proyecto educativo institucional, plantear interrogantes, retomar esos interrogantes filosóficos para poder pensar entonces objetivos generales para cada uno de los proyectos pedagógicos. Estos no tienen una vigencia temporal, incluso la pregunta puede ser una pregunta que esté allí planteada permanentemente para los proyectos, pero que cada periodo, cada año escolar pueda desarrollarse de diversas maneras de acuerdo a la planeación que se realice. Y por supuesto, plantear una metodología para desarrollar estos proyectos pedagógicos que involucren la biblioteca escolar. Finalmente, una vez realizados los proyectos pedagógicos y en su transcurso es importante reflexionar, evaluar, preguntarnos qué aprendizaje nos ha generado, qué actividades hemos implementado, cómo podríamos mejorarlas. Acá voy a dejar para ustedes también una pequeña tablita que hace parte, como otras imágenes que les he enseñado, de la guía de actualización de los proyectos educativos institucionales que construimos en el año 2020 junto con la Gobernación de Antioquia, su Secretaría de Educación, que puede tal vez ser útil para pensar estos tres momentos y que puede tal vez también ayudar a pensar esa articulación con la biblioteca escolar para sistematizar los proyectos pedagógicos transversales. Finalmente, la pregunta es, ¿cómo vinculamos la biblioteca escolar con las gestiones educativas? Es claro, como lo venimos desarrollando, que la biblioteca escolar está enmarcada en el sistema de educación nacional y en tanto mi invitación a ustedes ha sido a que podamos identificar esos 14 elementos que tiene el proyecto educativo institucional o que debería tener, pensar en el marco de esas funciones sociales que tiene la biblioteca escolar, cómo podría articularse con algunas y darle vida específica a través de los proyectos pedagógicos. Sin embargo, también es claro que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo articulamos y cómo vinculamos la biblioteca escolar con cada gestión de acuerdo a los procesos que le competen? En este gráfico ustedes van a poder observar que se identifican los aspectos del PI de acuerdo a las gestiones
de calidad a las gestiones escolares que plantea la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Y este es un punto fundamental, un punto de articulación crucial. La biblioteca escolar en general no aparece referenciada en los proyectos educativos institucionales y no aparece referenciada porque no ha sido articulada a las gestiones escolares que plantea el Ministerio de Educación Nacional. En tanto, para esa articulación es muy importante que podamos identificar los procesos que en cada gestión se plantean y pensemos siempre y nos preguntemos cómo la biblioteca escolar, por ejemplo, en la gestión directiva puede aportar a el clima escolar, cómo puede aportar al gobierno escolar, para poder lograr que haya una vinculación efectiva, clara y contundente de la biblioteca escolar con los proyectos educativos institucionales. Se hace fundamental que bibliotecarios y bibliotecarias hagan parte del gobierno escolar. Y esto es muy importante porque en general los bibliotecarios y bibliotecarias no hacen parte del gobierno escolar. Los bibliotecarios y bibliotecarias se han dedicado a estar atentos, a prestar un servicio en cada uno de los espacios que se consideran como biblioteca escolar. Sin embargo, hoy en día, para que esas vinculaciones sean claras, es importante que pueda ser parte de espacios como los consejos de padres y madres, los consejos académicos como invitado, por supuesto, porque por reglamentación no podría estar, ni siquiera aparece, pero al empezar a ser parte de estos espacios, pues sería fundamental porque podría también estar allí presente su voz y podría aportar a una articulación clara y concisa a esos procesos que se plantean en las gestiones escolares. Es muy importante entonces que pensemos entonces formas de articulación específicamente con espacios como el consejo académico, el consejo directivo. En muchos es probable que el bibliotecario escolar no pueda tener, por ejemplo, voto, pero sí pueda tener voz, que pueda participar, por ejemplo, en temas como el apoyo académico, como el apoyo a la convivencia, y así pueda entonces tomar vida la biblioteca escolar en escenarios fundamentales para la escuela. Yo creo que por allí estaría dejando algunas de las ideas que he preparado para ustedes para pensar cómo hacer esa articulación contundente y específica de la biblioteca escolar a estos elementos. Yo les invitaría también a que pudiesen explorar específicamente las guías de actualización de EPI que se han generado en el país. La última que, como les mencionaba, corresponde al trabajo que realizamos en el año 2020, que no tienen que ver con biblioteca escolar, pero sí con proyecto educativo institucional, para que podamos reconocer esos proyectos educativos institucionales y siempre tengamos una pregunta constante por cómo vincular la biblioteca escolar a este espacio. Me dispongo entonces también a que puedan contactarme, a que podamos conversar, después de que puedan escuchar esta charla, para que puedan tener también una devolución, para que pueda acompañarle a ustedes y a sus instituciones educativas en pensar cómo darle vida a esta biblioteca escolar. Les envío un caluroso abrazo. Espero nuevamente que este 2023 sea un año muy provechoso para ustedes y sus comunidades educativas.